Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube Music Bayside Oboe. Mi nombre es Nuria Cabezas, profesora de oboe en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, en España, y hoy comparto con todos vosotros la entrevista realizada a Miguel Ángel Medina, fundador en Pilas, Sevilla, en España, de la marca de cañas de oboe Medina Ritz. Hi everyone, how are you? Welcome one more day to the YouTube channel Music Bayside Oboe. I'm Nuria Cabezas, oboe teacher at the Conservatory of Music in Murcia, Spain, and today I share with all of you the interview with Miguel Ángel Medina, founder in Pilas, Sevilla, Spain, of the brand of oboe reeds called Medina Ritz. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Nuria? Hola, encantada de que hayas querido participar en el proyecto de las entrevistas de Music Bayside. Es un placer tenerte aquí con todos nosotros. Y bueno, para los que no tengáis el placer de conocer a Miguel Ángel y su proyecto, vamos a hacer una pequeña introducción y es que Miguel Ángel Medina es fundador en Pilas, Sevilla, España, de la marca de oboe de cañas Medina Ritz. Y bueno, Miguel Ángel, vamos a comenzar con una pregunta sobre la fundación de la marca de cañas Medina Ritz, que fue en México, y preguntarte cómo fueron los inicios de tu proyecto y cómo fue el proceso de crear vuestra propia marca. Bueno, como bien dices, el comienzo, aunque todos piensan que fue, bueno, muchos piensan que fue en España, la creación real de la marca fue durante mi estancia en México, ¿no? Cuando yo llegué a México, resulta que era bastante complicado encontrar buen material de oboe para poder tocar para mí mismo, ¿no? Como intérprete. Yo en ese momento estaba en la Filarmónica de Jalisco, ¿no? Y bueno, decidí ponerme en contacto con diversas marcas de aquí de España para traer buen material a México y empezar a, sobre todo era para mí, ¿no? Y para mí, la gente que trabajaba conmigo, alumnos, etcétera. Y poco a poco decidí dar el paso, animado por estas marcas, ¿no? De poder ofrecer esas marcas allí y empezar a cobrar un poco un suplemento, ¿no? Es decir, yo me llevaba una pequeña parte de eso y así poder proporcionar ese buen material, ¿no? A todos los oboístas que había en México. Empezó así, ¿no? Poco a poco no era lucrativo para nada, porque yo no necesitaba en ese momento ese dinero para nada, sino simplemente cuando tenía un poco de dinero me compraba una máquina y así fue, poco a poco. Y entonces, una vez terminé en México, ya sí que me vine a España, pero cuando vine a España ya tenía todas las máquinas y me encontré con la cosa de que me vine con, como se dice aquí, una mano detrás y otra delante. No tenía posibilidades, ¿no? Lo que traía unos ahorros de México, pero para vivir, ¿qué hago? Un poco cambio total de vida. Y bueno, me salió una escuela donde era poca cosa lo que cobraba y dije, bueno, pues Medina Ritz, que está trabajando en México, que va bien, que está funcionando bien, está teniendo buena aceptación, pues vamos a hacer también Medina Ritz España, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos precisamente una sucursal en México y una sucursal en España que ofrece ese material para todos. Ya evidentemente empecé a trabajar mi propia madera, mi propio material, haciendo todos los procesos ya yo y teniendo más control sobre eso, ¿no? Eso fueron los comienzos de nuestra marca. Genial, muy interesante, porque yo creo que, bueno, yo por lo menos no lo sabía. No sabía que el inicio del proyecto fue en México. Sí que sabía que estuviste en México, pero no sabía que la idea y el proyecto comenzó allí. Así que muy interesante y para todos los que no lo supieran, pues bueno, ahí queda la anécdota del inicio de Medina Ritz. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de tu formación y es que realizas el grado de oboe en el Conservatorio Superior de las Islas Baleares con Tomás Indelmoon, con Pilar Fontalba y Javier Arnal.
Además, un máster en Karlsruhe en Thomas Indermühl también y máster en Tel Aviv con Dudu Carmel. ¿Cómo recuerdas tus años de formación y qué consejos le darías a un estudiante que desee continuar su formación en el extranjero? Pues yo recuerdo con muchísimo cariño esos años. Fueron unos años maravillosos, donde evidentemente me formé, ¿no?, como oboísta, como músico, pero no me quedo ahí, ¿no? Y por eso es lo que quiero sacar de esta pregunta, ¿no? Quiero animar a la gente que salga afuera, porque ya no te formas como intérprete o como oboísta o como tal, sino que es importante, evidentemente, es tu futuro, ¿no? Pero también es parte de tu futuro que no vemos nadie y te formas como persona, ¿no? Te hace ser responsable, ya no tienes, sales un poco de, aquí se dice, la zona de confort, nosotros le llamamos la falda, ¿no?, de tu familia, ¿no? Sales fuera y ya tú eres la persona que eres responsable de ti mismo, evidentemente con la ayuda de tu familia o depende de las circunstancias. También, en mi caso, decidí en cada sitio donde he estado dar clases, ¿no? Entonces también me formé como profesor. Fueron unos años en los que mi vida tuvo un cambio brutal, ¿no? Conocí a muchísimas personas, porque también eso es otra cosa, ¿no? Cuando vivimos en un mismo lugar, nuestra familia son las personas que tenemos alrededor, pero cuando sales fuera, esas personas están muy lejos y no siempre están tan cerca como tú necesitas, ¿no? Entonces, conoces a una serie de personas que al final se convierten en tu propia familia, ¿no? Y es curioso cómo yo he ido dejando una parte de mi familia en cada una de las ciudades donde he estado viviendo, ¿no? Y por eso digo que es una etapa que recuerdo con muchísimo cariño, porque ha sido algo que aún me acompaña, ¿no? Aún sigues en contacto con esas personas. Y yo, por ejemplo, como anécdota, ¿no?, yo cuando vivía en Mallorca, la Navidad la celebraba con una familia de allí, que para mí era mi familia. Y después venía aquí y Año Nuevo y todo eso ya con mi familia, la verdadera, ¿no?, por decirlo. Pero hasta ese punto, ¿no? O, por ejemplo, cuando vivía en Alemania, un año no pude venir. También, porque claro, hablo de la Navidad porque es como la fiesta por excelencia de la familia, ¿no? Y para mí es lo que más me ha marcado, ¿no? Yo soy una persona muy cercana y una persona que le gusta hablar y que le gusta el contacto con la persona, ¿no? No sé, no me gusta mucho hablar por redes sociales, no sé, el que me conoce sabe que yo antes de mandar un WhatsApp, por ejemplo, llamo por teléfono, no. Me gusta más el contacto directo con las personas, lo más directo posible, evidentemente. Y como iba diciendo, cuando vivía en Alemania, un año no pude volver a casa y yo celebré la Navidad con la persona, yo vivía encima de una familia, ¿no? Y con la familia esa pasé las Navidades y fueron unas Navidades mágicas, ¿no? Porque esa familia también se había convertido en mi familia y eso se ha ido repitiendo en cada país donde he vivido. Y esto es una experiencia más positiva que yo he sacado de todos esos años. Sí, muy bonito y bueno, es eso que con tantas experiencias y de tantos lugares, al final yo creo que lo que uno siente es que la casa como que no está 100% en ningún sitio, ¿no? Es lo que, o por lo menos la sensación que me da a mí es de, hay gente que tiene muy claro de, no, mi casa está en tal sitio, o el hogar, por así decir, y con experiencias o de vivir en varios sitios, al final sientes que tienes un pedacito en cada lugar, ¿verdad? Y que ojalá pudieras coger ese pedacito de cada sitio y juntarlos todos en otro lado, pero Bueno, es difícil. es curioso, es cierto, cuando a mí siempre me preguntan de dónde eres, yo digo del mundo primero. Como Ciudadano del los mundo. puertos después explico de dónde soy, pero realmente, y bueno, he hablado de Alemania e Israel porque me has preguntado, pero en México ahí conocí a mi mujer, ¿no? Entonces, imagínate, ahí sí que fue totalmente un agrandamiento de la familia. Pues muy bien, hemos juntado toda la historia de Medina Ritz, también con un trasfondo personal muy bonito, así que genial y gracias por compartirlo con todos.
Vale, pues vamos a pasar a otra pregunta y que es relacionado con lo que ya hemos avanzado un poco ahora de México, y es que durante los años 2015 y 2016 resides en Guadalajara, en México, y eres oboe y corno inglés invitado a la Orquesta Filarmónica y de Cámara de Jalisco, y también, como hemos comentado antes, en Israel con la Orquesta de la Radio de Israel y de Jerusalem Symphony Orchestra. Bueno, pues ¿cómo te han influenciado estas experiencias en el conocimiento de las cañas de oboe y su confección? Pues eso, ahí es donde realmente yo crecí. Como en principio, me adelanto un poco, en Karlsruhe teníamos la suerte de que Tomás evidentemente tiene muchísimos alumnos y que tocan muchísimos campos, ¿no? Y teníamos la suerte de que teníamos talleres de caña con Christian Smith, por ejemplo, o con Spiros Contos, que venía a hacernos talleres de caña donde saqué muchísimos conocimientos. Yo soy una persona que siempre estoy atento, yo voy a todas las clases de todos los compañeros, inclusive las mías, evidentemente, y siempre estoy tomando notas de lo que le dicen a los demás y de lo que me dicen a mí, porque al final, esto como, voy a salir un poco, pero al final se ve mucho cuando vamos a los cursos y a dar eso, que al final los profesores siempre decimos lo mismo a muchos alumnos, ¿no? Y entonces era una forma de yo avanzar cuando le estaba dando ese consejo a otro, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las cañas, pues yo tomaba notas y tal. Ahí, evidentemente, ya tomé muchos, ya adelanté bastante con el tema de las cañas, pero claro, pasas a irte a Israel. Israel, cerca del desierto, las cañas son diferentes, ¿no? Ahí, pues, tuve la tutela de Edu Carmel, que también aprendí muchísimo de temas de cañas de él, sobre todo las sensaciones internas que tiene que tener una caña. Ya no es tanto la importancia de la caña de qué forma debe de tener, qué raspado, qué tal, sino cuando te la pones en la boca, ¿no? La resistencia que necesitas para ti, para que sea confortable, la entonación, si el aire tiene que ir de una forma, tiene que ir de otra, y cómo encontrar eso cuando estás haciendo la forma de la caña, perdón, cómo llegar a ese punto, ¿no? Eso es lo que ahí me formé con Dudu, en todo eso, ¿no? En esas sensaciones que yo creo que es fundamental. Y claro, esas sensaciones, cuando yo me fui a México, totalmente era otra cosa totalmente diferente. Yo me llevé en México, yo llegué como en mayo, creo recordar, pues desde mayo hasta julio, final de julio, que me vine a España por primera vez, solamente cada programa hacía cañas diferentes, pero porque no encontraba un modelo de caña que a mí me ofreciese la comodidad que yo necesitaba a la hora de tocar, ¿no? Entonces, todo ese probar, es lo que ha desarrollado en mí esa habilidad, ¿no? A la hora de coger una caña y buscar que te dé una buena sensación, ¿no? A la hora de tocarlo. Y por eso estoy agradecido a esos periodos de tiempo en estos sitios. Por ejemplo, en México es curioso cuando Guadalajara está bastante alto, es bastante seco, está como a 4 horas o por ahí del mar, entonces las cañas se comportan de una forma, y ahora después de repente vamos a tocar un programa a Ciudad de México. Eso es el sitio más complicado en cuanto a encontrar una caña que funcione bien que yo he tenido en mi vida, vamos. Era increíble, y ahí pues me llevé, iba avisando de que ahí las cañas iban difíciles, me llevé muchas cañas atadas solo, raspadas, cañas viejas, cañas nuevas, cañas que se comportaban de una forma, de otra, y probar justamente antes del ensayo, porque era ensayo y concierto, entonces era y empezar ahí a trabajarla, ¿no? Pero todos esos momentos son los que realmente me ha dado ese bagaje por las cañas, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho a ese periodo por toda la evolución que ha tenido en mí. Ya, muy interesante, y que realmente uno aprende pues a base muchas veces de buscar soluciones del error, ¿no? A base de pasar muchas horas, porque al final es horas de aprendizaje que luego
pues esos conocimientos ya los reviertes en este caso en tu proyecto de cañas y que puedes compartir con el resto de personas y ayudar a un montón de gente. Así que fantástico todo ese aprendizaje. Bueno, pues en la actualidad Miguel Ángel, al que estamos entrevistando, es el representante de la Casa Medina Rich en Pilas, Sevilla, como hemos comentado. Y ahora quería preguntarte un poco, pues, cómo es el trabajo día a día para vosotros, cómo organizáis el proceso de creación de cañas y si pensáis que es importante analizar los resultados y trabajar de forma sistemática. Pues mira, mi día a día básicamente es encerrarme en mi taller y estar todo el día ahí liado. Todos sabemos lo meticuloso y lo duro que es el trabajo de hacer cañas para nosotros mismos cuando somos intérpretes, ¿no? Imagina cuando además le añades el estrés y la dificultad de que esas cañas no son para ti, sino son para otra persona y están en otro lugar, con otro clima, con otras... Entonces, yo no puedo hablar de que yo tenga un proceso, evidentemente tengo un proceso a la hora de hacer las cañas, ¿no? Pero después, la terminación, cada uno al final termina teniendo una particularidad u otra, ¿no? Entonces, no todas las cañas sirven para toda la gente, ni todas las cañas sirven para todos los lugares. Entonces, no me gusta hablar de trabajos en cadena y hacer 100 cañas y dejarlas hechas ahí y cuando me piden decir, vale, esta caña que yo he denominado profesional, esta va a ser enviada a fulanito porque él me ha comprado una caña profesional, ¿no? O de estudiante. No, nosotros, por ejemplo, yo para empezar me gustaría hablar de la selección que nosotros hacemos del material, ¿no? Nosotros no tenemos un campo, ¿no? Como tienen otras marcas de donde sacan el material y ellos mismos desde ese punto, que me parece una labor increíble, ¿no? Pero nosotros nos saltamos ese proceso porque no queremos dedicarle ese tiempo. Lo que nosotros hacemos es que vamos seleccionando material de diferentes marcas, ¿no? Como al final yo testeo todas las marcas antes de que nadie lo haga, porque siempre estoy haciendo cañas y entonces saco y digo, pues este material no me parece apto. Yo desecho ese material y básicamente lo mismo en ese momento, esa marca en particular nos está ofreciendo un material que sea lo suficientemente bueno como para que me guste a mí. Si no me gusta a mí, pues no le va a gustar a los demás. Entonces, lo que decido hacer es otra marca que tenga unas peculiaridades similares, pues pido ahí y pruebo y me gusta y seguimos trabajando, ¿no? Entonces, ahí hago ya la primera selección de material, ¿no? De todas formas, cuando al oboísta le llega una caña, da igual que se llame Pepita, que se llame Juanita. Lo importante es que esa caña funcione y que siempre sea lo más estable y similar posible a la que ha pedido. Es decir, si tú pides una caña con tales características y la próxima vez me pide la caña con las mismas características, se trata de que te llegue el material con siempre lo más parecido posible, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos intentando. Esa es nuestra dirección, ¿no? De dar como una pequeña, evidentemente, queremos dar una estabilidad en algo que es muy inestable, porque evidentemente el madera está vivo y es difícil muchas veces llegar a ese punto, ¿no? Pero sí que hacemos lo más posible para llegar, ¿no? Entonces, nosotros empezamos por ahí, cogemos y seleccionamos los tubos que nos gustan, después los abrimos, los pregubiamos y con esa pregubia también vemos qué fibras nos gustan, qué fibras no nos gustan, las rubiamos, ahí también colores de la madera, cómo es la resina, o sea, el brillito de fuera, como se le suele llamar, si es estable, si no es estable, porque si no es estable ya no gusta, si tiene unas manchas, si son manchas moradas, por ejemplo, a mí no me gusta ese material, es
pues como manchas de humedad que no... Entonces miramos las diferentes manchas a ver cuál podría afectar, cuál no. Después ya entramos en tema con la forma, ¿no? Esos procesos ya tengo varias personas que lo van haciendo, aunque al final la selección de cada uno de los procesos, la toma de control la llevo yo, o sea, yo soy el que siempre está controlando todo eso, pero evidentemente el cubiado y eso ya hay personas que nos lo está haciendo. Después medimos el bugueado en varios puntos. Nos gusta en 3 puntos, en los 2 extremos y en el centro, para que sea lo más regular posible, ¿no? No me sirve de nada y siempre intentamos de que ese bugueado esté dentro de lo que nosotros, es decir, si es 57-58, que nos haga de 57-58, ¿no? Porque hay veces que dan en la caña 58, 57, 59, pues esa caña no nos sirve, ¿vale? Tratamos de ser muy... Claro, yo tomo como en principio Medina nació por mi necesidad. Yo creo que la misma necesidad que yo tengo es la que tenemos todos. Entonces trabajo un poco como lo que le voy a dar al otro es lo que a mí me gustaría recibir, ¿no? Esa es un poco la idea. En cuanto, por ejemplo, a la dureza, lo medimos en varios puntos también de la caña, porque a veces da unos números muy desiguales y esa caña pues va a ser inestable, evidentemente. El raspado, la forma, nos gusta que sea lo más limpio posible, ¿no? De que no tenga fibras que se salen o que puede ser pérdidas de aire en un futuro y cosas de ese tipo, ¿no? A la hora de dar muy exacto en la terminación del tudel, con un buen atado, que no se vaya a desatar, que esté muy bien empalada. Tratamos siempre de ser lo más correcto posible, ¿no? Yo tuve un profesor que me decía, lo más importante de la creación de una caña es la simetría y la perfección en ella, ¿no? Porque si una caña se ve bonita, él lo llamaba bonita, ¿no? Se ve bonita, esa caña tiene muchísimas posibilidades de que sea una buena caña. Pues esa es básicamente nuestro día a día. No tenemos como que empezamos a las 7 a hacer bugueado y a las 8, ¿no? Un horario así, porque vamos un poco dependiendo de la demanda. Pero claro, tratamos de ser estar sacando siempre los pedidos que tenemos y también, como he dicho, no trabajamos por grandes sectores, sino lo que nos gusta hacer es, por ejemplo, pues nos pide un profesional que es de Madrid, entonces yo hago un poco la visión de estratega, ¿no? Me pongo en cómo se comportaría esta caña, que se comporta aquí, afortunadamente he tocado en muchos sitios, y sé cómo van variando las cañas. Entonces, Madrid, pues, tiene tal clima, ahora mismo puede ser, ¿no? Aquí está lloviendo y allí está haciendo sol, y lleva una semana de sol. La caña que funciona aquí no va a ser la misma que funcione. Entonces, esa es un poco cuando yo no pruebo una caña y digo, solamente va bien, sino tiene buen sonido, tiene buena afinación, sí, pero esta caña cuando llega allí va a llegar dura. Entonces, buscarle esos puntos de una por una, intentando acertar lo máximo, ¿no? En la diana del cliente. Entonces, esa es nuestra misión diaria. Nuestra forma de trabajar. Muy interesante todo y genial el hecho de que has compartido cómo realmente todos los parámetros y todas las variables que puede tener una caña realmente al final acaban teniendo mucha repercusión en el resultado final de esa caña. Entonces, desde comprobar cada paso o ser muy estricto con todos los parámetros y que hoy en día, pues gracias a la ayuda de un montón de máquinas especializadas para eso, podemos medirlo, podéis trabajar en ello. Y luego el aspecto que has destacado de con tu experiencia, gracias a haber tocado en muchos sitios, haber viajado, el prever cómo se va a comportar esa caña, ese material en un sitio o en otro, eso me parece muy interesante y que lo apliques también a tu trabajo, que lo apliquéis en vuestro proyecto a la hora de sacar el material. Así que... Nosotros denominamos dar un trato personal al cliente. Realmente, cada uno tenemos unas condiciones y
todos los oboístas sabemos cuánto cambia una caña de un día para otro, sabiendo que hoy hace sol y mañana llueve, ¿no? Y bueno, si han vivido cerca de la nieve, por ejemplo, el día de antes de que nieve ya sabes que va a nevar, ¿no? Entonces, todo eso hay que preverlo antes de que llegue el material, si queremos que el material llegue en unas condiciones dignas. Claro. Y sobre todo, sí, sobre todo yo creo, según mi opinión, es sobre todo al inicio, ¿no? Cuando la caña todavía no ha alcanzado como el periodo ese, que no dura mucho, pero el periodo ese de más estabilidad, ¿no? Al principio, cuando todavía las fibras están reubicándose, ¿vale? Como me gusta decir, que están ahí como, bueno, a ver hacia dónde va esta caña. Pues en esos momentos sí que es más complicado encontrar, adaptar la caña al clima o al sitio y luego prever un poco cómo va a ser el comportamiento de esa madera con la evolución de la persona, y que luego también, bueno, dependiendo de cada músico, yo creo que también hay cañas que pueden evolucionar de una manera o pueden evolucionar de otra, entonces es complicado. Y también podría decirte que para quitar un poco del medio ese momento que tú estás nombrando, a mí no me gusta probar la caña solamente una vez, sino yo cuando termino, después hablaremos un poco seguramente de los diferentes procesos, ¿no? Pero yo termino mi segundo raspado y una vez termino mi segundo raspado la pruebo y la termino, la dejo descansar un día, la vuelvo a probar, si se ha movido, la vuelvo a terminar y ya al siguiente día, antes de enviarla, es cuando yo doy el visto bueno, ¿no? Entonces, con esas dos pruebas, yo intento que la caña ya esté un poco estabilizada. Evidentemente, al final, siempre cuando llega, se vuelve a poner un poco dura y todo y tal, y hay que retocarla un poco, normal, pero por lo menos que sea algo mínimo. Por eso también nosotros tenemos esos procesos extras para darle ese toque de estabilidad a las cañas. Claro, muy necesario, sí, y que al final hay que hacerlo en un momento o en otro, pero hay que hacerlo. Muy interesante todo, Miguel Ángel, muchas gracias, y vamos a seguir ahora con la siguiente pregunta. Es que, ¿qué opinión tenéis sobre la fabricación de cañas de oboe con materiales distintos a la madera y sobre los avances tecnológicos aplicados a la construcción de la maquinaria empleada en la fabricación de las cañas? Bueno, este es un tema un poco de controversia, ¿no? Vale, en cuanto a la caña de plástico, porque a lo que nos referimos, por ejemplo, y me parece que la evolución que ha tenido, porque tuve la suerte de estar en contacto con ella hace 20 años, cuando yo estudiaba, la primera caña que me ofrecieron, que venía con el oboe, era una caña de plástico, totalmente diferente a la que vemos ahora, ¿no? Pero la evolución de esa caña ha sido brutal. O sea, ahora mismo no tiene ni comparación con lo que es. Ahora, claro, de lo que era a lo que es. Ahora bien, en cuanto al uso de esa caña, pues yo no ni digo que no, ni digo que sí, ¿vale? Yo lo que digo es que esa caña puede tener unas utilidades muy buenas. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, yo en Sevilla, nosotros tocamos la Semana Santa. Tocamos con bandas y tocamos al sol, lluvia, aire, nublado, frío, calor, todo eso en el mismo día, ¿no? Para eso la caña de plástico es espectacular. Es algo inmóvil. Haga lo que haga, esa caña funciona, ¿no? Y para tocar en una banda no necesitas algo que sea sutil o... Yo la pega que le pongo a esa caña, a ese tipo de caña, es la sutileza en cuanto a los comienzos y el ataque de un segundo oboe de Dvorak, por ejemplo, ¿no? Que suele ser un desmadre, ¿no? Y pones esa caña y eso, o eres un campeón y puedes lograr controlarlo, o lo normal es que la pifien, ¿no? No tiene esa sutileza de la madera. Eso es lo que yo veo. Pero ya te digo que ha tenido una evolución tremenda. Pero también, claro, tiene su utilidad. En ese campo de la banda y todo eso, yo, de hecho, alguna vez la he usado, porque te da tranquilidad, ¿no?
Entonces, eso en cuanto a lo de la caña de plástico. Y en cuanto a las diferentes maquinarias, ¿no?, que estábamos hablando. La maquinaria, al fin y al cabo, todas las máquinas, si te pones a observar, todas las de bugueado son iguales, todas las de... Al final son y tienen su antecedente, ¿no? La de bugueado, por ejemplo, es un cepillo de carpintería que he visto de las puertas, ¿no? Hecho en miniatura, ¿vale? Y al final, claro, la diferencia entre las máquinas que había hace 40 años y las que hay ahora, o lo mismo me pasó con 40 años, ¿no? Pero las que había antes y las que hay ahora son la precisión, ¿no? Como cada vez está más al alcance de todos tener un micrómetro, tener un medidor de dureza, tener un... pues entonces las máquinas cada vez también van evolucionando a poder ofrecer una mejor terminación de un mejor resultado de los diferentes procesos. Entonces, yo creo que la evolución que ha tenido es también exageradamente buena y creo que para las terminaciones de las cañas, aunque ya está conseguido de que hay máquinas que te dejan la caña prácticamente para tocar o incluso para tocar, creo que todavía mejorarán aún más, porque creo que es necesaria la mano de la navaja un poco al final en cada máquina, ¿no? Entonces todo eso evidentemente evolucionará aún más, pero me parece increíble la labor que están haciendo muchísimas marcas, investigando tantísimo y dando ese nivel de perfeccionamiento en sus maquinarias para que podamos tener esos procesos, ¿no? Y además también facilitándonos la vida tanto al intérprete que tiene esas máquinas como a los que elaboramos las cañas para los demás con esa maquinaria, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo, es increíble los avances, bueno, es obvio, ¿no?, los avances tecnológicos que hay en la sociedad, pero en otros campos, pero es interesante y creo que lo debemos de tener como un poco en cuenta y presente, ¿no?, es la incorporación de todos esos avances al mundo del oboe, ya sea en tema de cañas, ya sea en tema de maquinarias o en el propio instrumento con construcción de diferentes materiales para evitar pues problemas de fisuras, de rajas en la madera o en diferentes materiales para las cañas que, como bien has comentado, pues yo también opino que no alcanzan el nivel que podemos tener o la comodidad o seguridad con una caña de madera en ciertos momentos, pero que están ahí y que siguen avanzando y que, bueno, es una opción interesante que para ciertas personas o para ciertos momentos puede ser la salvación, ¿no? Y a lo mejor la mejor opción. Y en cuanto a la maquinaria también, la maquinaria que hay o que incluso todavía creo que se podría mejorar mucho más, pero que como que cuesta introducirlo en el mundo del oboe. Muchas veces las innovaciones tecnológicas las vamos adaptando y cogiendo un poco, al principio con recelo y un poco como con cuidado, pero que al final acaban llegando y entonces todo hace mejorar y progresar. Y la verdad es que somos bastante tradicionalistas, ¿no? Se puede decir, con todo lo relacionado a este instrumento. Y bueno, con este y con todo. Con todos, yo creo también, sí. Sí, pero que a lo largo de la historia, si vemos cada avance o cada pequeña incorporación, sobre todo a lo mejor hablando de la construcción de los oboes, que conocemos más que a lo mejor de las cañas, siempre se tomaba cualquier innovación como, bueno, estaban los que cogían la innovación y los que seguían tocando con el modelo de oboe antiguo, pues durante años y años, que durante siglos convivían varios modelos de instrumentos y luego pues ya avanzaban por un lado o por otro. Entonces creo que no es algo de ahora solo, sino que a lo largo de la historia es como que se ha repetido un poco el patrón, ¿no?, de haber una innovación hasta que realmente, claro, la innovación llega a tener una mejoría notable, que realmente sea aceptada por la comunidad, en este caso de oboístas, pues claro, pasa un tiempo. Pero bueno, ahí están y me parece interesante hablarlo y sacar el tema y comentarlo y ver pues diferentes opiniones o experiencias con una cosa o con otra. Así que genial. Bueno, pues la siguiente pregunta es para los que no conozcan el proceso necesario de la madera, desde la recogida hasta el raspado de la caña allá atada. ¿Qué etapas transcurren desde que se recoge la madera hasta la venta del material? Bueno,
los diferentes procesos, ¿no? Si vamos desde el cultivo, tenemos la caña, ¿no? La caña que utilizamos para hacer las cañas de oboe es la caña que podemos encontrar en un arroyo o al lado de un río, no necesariamente, ¿no? Tiene que tener unas condiciones particulares, pero básicamente es el mismo modelo de caña, ¿no? Sería el Arundo Donax, por darle el nombre. Bueno, lo primero que se hace es evidentemente cortar el tubo y se deja secar durante un tiempo bastante largo. Y lo siguiente sería cortar los segmentos. Cortar segmentos teniendo en cuenta ya los diferentes diámetros, ¿no? Se hace una selección de los diferentes diámetros que aparecen dentro del tubo. Claro, si vemos una caña, es como un cono. Abajo es muy ancha y por arriba es muy estrecha. Entonces, dentro de esa caña, pues podemos sacar cañas, claro, se repite la misma palabra, ¿no? Pero podemos sacar después palas para hacer cañas de oboe, para hacer cañas de clarinete, de fagot, de saxofón, dependiendo del diámetro que va tomando ese mismo tubo, pues se va utilizando para uno u otro. Entonces, esos segmentos, que son ya ese segmento hay que lo divide en 3, o sea, dependiendo del diámetro, porque para el fagot, por ejemplo, lo dividen en 4, en fin. Pero en oboe lo solemos dividir en 3 o en 2, dependiendo. Y una vez tenemos eso, lo que hacemos es con una guillotina cortarlo en segmentos ya mucho más pequeñitos. El segmento sería relacionado con la forma. Cuando tenemos una forma o cuando compramos una forma para la máquina de dar forma, normalmente siempre te dice la medida de esa forma. Suele estar entre 75 o 76 milímetros, ¿no? Y entonces se corta en esos segmentitos pequeñitos. Una vez tenemos esos segmentos, ya lo pasamos por la pregubia, que sería una máquina que antecede a la gubia. Es una máquina que no tiene ni nombre propio, ¿no? Es previa, ¿no? Es un paso de desgaste de la pala, de quitarle un poco el material sobrante para trabajar menos en la gubia, para que la maquinaria de la gubia también no sufra tanto. Hemos dicho antes que esa máquina es como un cepillo de carpintero pequeñito, ¿no? Y entonces estamos trabajando con micras. No estamos trabajando ni siquiera con milímetros, ¿no? Una micra, para que os hagáis una idea, los que no sabéis, es una milésima parte de un milímetro, ¿no? En esos son los números que nosotros nos movemos. Mínimo 10 micras, ¿no? O sea, cuando pedimos material 57-58 es 0,57 milímetros, es decir, 570 micras, ¿vale? Para que tengáis conocimiento. Aquí aprendemos también. Entonces, con ese gubiado vamos desgastando esa pala hasta que llegamos a ese tope, ¿no? Donde ya el material tiene la medida que nosotros deseamos. El siguiente proceso sería sacarle forma a ese material. Ahora mismo es como, si lo miramos desde arriba, es como un rectángulo y necesitamos que sea como 2 triángulos unidos. Entonces, para eso usamos una máquina que se llama la máquina de forma. No, el nombre tampoco es que tenga una gran invención, ¿no? Es un trozo hay rectas, hay de mango, pero la que usamos nosotros, por ejemplo, es una máquina que tiene la forma en metal y tiene unas cuchillas que recortan todo el material sobrante de la pala. Todo lo que sobra de la forma, pues se recorta. Y ya una vez pasamos de ese ahí lo doblamos y ya procedemos al atado. Para el atado le raspamos un poco las puntas de las cañas para que no se rompan y eso. Le ponemos unas gomillas para que no se despalen, para controlar todo eso, y ya la atamos. Cuando la atamos, a nosotros nos gusta, hasta este momento no es necesario mucho tiempo, ¿vale? De un proceso a otro. Puede ser, en 2 días puedes hacer todos esos procesos. Pero cuando ya la atas, a nosotros nos gusta esperar mínimo de 4 días a una semana, mínimo. Normalmente bastante más. Nosotros tenemos cañas atadas y después la vamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque ahí hemos pasado de un trozo de madera y un trozo de hierro
que sería el tudel y la pala, a unirlos con hilo y claro, son dos cuerpos extraños que tienen que pelear hasta encontrar la forma donde pueden encajar bien el uno con el otro. Si tú haces una caña directamente, una vez lo has atado, pues seguramente esa caña no tendrá muchísimo futuro. Se moverá muchísimo, sonará metálica el sonido. Es muy difícil de que salga una caña en condiciones con esa, cuando haces eso. Entonces nosotros lo dejamos 4 días, o de 4 a 7 días, para que eso se acomode. El siguiente proceso que nosotros hacemos es abrir la caña y, o sea, ya le quitamos con una guillotina, le cortamos la parte superior, que eso seguramente lo habéis visto ya todos, y nos gusta darle un primer raspado con la máquina para quitarle un poco el material, pero no llegar hasta el fondo, sino simplemente empezar a que la madera se vaya acomodando también a ese hecho de que antes tenía ahí el esmalte y ahora ya no lo tiene, ¿no? Entonces lo dejamos ahí otro día. Al siguiente paso, ya sí solemos guardar bastantes cañas, porque ya eso ya está para darle un segundo paso y hacer los procesos que había dicho antes, ¿no? Después de eso le damos un segundo paso, ya pruebo, le corto, me gusta terminar siempre la caña con el cuchillo, por la punta, porque me gusta que sea, me gusta la terminación que le da el cuchillo, o por ejemplo otra gente utiliza la tijera. Una terminación limpia que deja la caña, porque ahí también está gran parte del sonido de la caña, una punta bien recortada. Y después lo que hacemos es, la pruebo, la retoco un poco y la dejo de reposar otro día. Eso después del segundo raspado, ya no sé por dónde ir. Segundo raspado. Segundo raspado, la pruebo y la dejo. Y después ya, al siguiente día, la vuelvo a tocar y la termino, ¿vale? Todo con el pensamiento de a quién va, ¿no? Como había dicho antes. Evidentemente, cuando me piden una caña, yo no termino una, yo termino 5. Y elijo alguna selección de las 5 esas, la caña que mejor va. Las que no van, después me pregunta la gente como anécdota, ¿no? Me dice, ¿tú tocas con cañas muy buenas? No, yo toco con la que no manda ninguna, al final yo me quedo con lo más desastre. Pero bueno, la cosa es eso. Para terminar, lo que hacemos es la vuelvo a seleccionar y ya a probar, veo que está bien, eso lo pruebo por la mañana y por el mismo día por la tarde lo empaqueto y lo envían a cada lugar. Esos serían todos los procesos que nosotros trabajamos. Bueno, pues para los que estén iniciándose ahora en el conocimiento de las cañas y de confección y demás, bueno, pues ahí tenemos un resumen muy interesante de como todos los pasos que debemos seguir y que luego también cada persona, por ejemplo, una persona que se esté iniciando a lo mejor le resulta más fácil para empezar a aprender, pues comprar ya una pala con forma para aprender a lo mejor el proceso de atado y empezar un poquito a raspar antes de a lo mejor meterse con todo los demás procesos que normalmente si en la escuela o un profesor cercano o profesora no tiene maquinaria para dejar a ese alumno, pues es más complicado, ¿no? Comprar los tubos y realizar todo el proceso. Que lo interesante es aprenderlo todo, pero bueno, que también para una persona si nos está escuchando que quiera aprender a confeccionar cañas, no es necesario realizar todo el proceso en casa, sino que ya comprando la pala con forma y el tudel con el hilo ya se puede. Hay mucho aprendizaje por delante ya desde ese punto todavía, no es indispensable realizar todo el proceso. Incluso deciros que ahora afortunadamente, bueno, eso va a sonar un poco a abuelo, ¿no? Pero es en mis tiempos, no había tantas posibilidades como hay ahora. Ahora todas las marcas siempre tienen una parte de un grupo de madera que le denominamos de estudiantes para eso, para aprender ya a atar y para si se rompe no pierdes 2 euros, sino pierdes 1 euro, por ejemplo, ¿no? Para economizar ese aprendizaje, porque es cierto que para aprender a atar hay que romper muchas cañas, para raspar hay que romper muchas cañas y siempre hay que hacer muchas cañas hasta llegar al punto. El secreto para hacer buenas cañas no es más que hacer muchas cañas. Y conforme
pasando el tiempo lo vas haciendo mejor, vas llegando a una mejor terminación, te vas dando cuenta de hacer mejor un dibujo, una simetría y tal. Y ese es el resultado final, es hacer muchas cañas y tirar muchas cañas. Y pasar muchas horas ahí peleándose con la madera, con la navaja y con todo. Pero bueno, es el camino. Y así que nada, animamos a todo el mundo que quiera animarse con el tema de las cañas, que es un mundo fascinante y necesario también, necesario todo el conocimiento y el aprendizaje, que hay cosas que, como con esto, igual que con otras muchas cosas, yo creo que hay que vivirlo y experimentarlo en persona y en el aprendizaje del conocimiento del comportamiento de la madera, de lo que uno necesita, de lo que a uno de forma personal le va bien y le funciona, es pues con ese aprendizaje y esas horas con el instrumento y con las cañas que ya vas aprendiendo un poco lo que tú necesitas, lo que la persona en concreto necesita. Así que sí, al final son horas, de una manera o de otra. Pero eso es para todo. Al final, un buen médico lo crea muchos pacientes con muchas horas de consulta, ¿no? Siempre es así. Siempre. Pasamos entonces a la siguiente pregunta y es ¿qué consejos le darías a un oboísta profesional para encontrar mejor estabilidad en sus cañas y a un estudiante que esté comenzando a confeccionar cañas en estos momentos, como hemos estado hablando ahora justo? Pues para un profesional, el principal consejo, bueno, seguramente no hay que darle muchos consejos porque ya ellos ya tienen su medio para llegar a este punto, ¿no? Pero es fundamental, te encuentras muchas veces con personas que no saben qué bubiado está tocando, qué dureza, qué diámetro, ¿no? Qué forma, qué tudel, ¿no? Primero, encontrar encontrar algo que te funcione y ser consciente de que funciona, ¿no? Para mí lo más importante es tener el control de la situación. Yo lo llamo así. Es saber qué funciona en cada sitio y qué... Porque claro, te preguntan, ¿qué es mejor? ¿Un gubiado de 57-58, de 58-59? Eso depende. Eso es algo muy personal. No hay una verdad absoluta para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te funciona bien un gubiado tal, con una dureza tal, procurar que siempre sea el mismo o que siempre sea algo parecido. Evidentemente después llega el verano y ya hay que hacer una ligera modificación, llega el invierno, hay que hacer una ligera modificación. En cuanto a tudeles, por ejemplo, pues este tudel me ofrece un color tal y este tudel me ofrece una sensación tal, o me afina más o me afina menos, o entonces encontrar qué es lo que te va, o incluso encontrar qué te va dependiendo del repertorio que quieras tocar, porque dices, pues es que a mí para cámara me gusta usar tal tudel con tal gubiado, con tal dureza, con tal, porque me ofrece esta flexibilidad, ¿no? Entonces tú encuentras la comodidad dentro de eso y ahora ya, pero claro, estás teniendo el control, estás teniendo todas las medidas, todos los parámetros y dices, vale, esto es lo que voy a repetir cada vez que vaya a tocar Cubano. Pues siempre toco con ese modelo, ¿no? Porque necesito flexibilidad, Y ahora voy a tocar orquesta, pues necesito una caña un poco más tocha, que llegue, tenga más proyección, que tal, ¿no? Entonces, claro, llegar a tener muy controlado todos los diferentes... cómo se comportan las diferentes medidas en cada situación y elegir las que más te conviene. Eso en cuanto al profesional. En cuanto al estudiante, afortunadamente ahora ya podemos ir a las tiendas y escoger, no escoger, pero decir, mi material quisiera que fuera con tales medidas, ¿no? Entonces yo diría al estudiante, dependiendo del nivel, evidentemente yo estoy hablando de un estudiante de nivel intermedio, empezar a tener contacto con las diferentes medidas y cómo se va a ir comportando para que cuando seas profesional tengas el control. Que no sea que cuando seas profesional entonces empezar a investigar y necesitas 5 años lo mismo de investigación para poder llegar a controlar. Ya es demasiado tarde. Lo suyo es, mientras eres estudiante, ir probando cosas, siempre probando, esto lo tengo que decir, siempre que se varíe algo en una caña, solamente un parámetro. Porque si se varía todo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues mi amigo se ha comprado el tudel
tal. Y ¿me lo dejas? Vale, tú coges tu dedo de tu amigo, no hace falta ni siquiera comprarlo, sino a veces se van prestando porque a lo mismo ni le funciona. Tú lo pruebas, pues me gusta la sensación. Pero claro, lo estás probando con tu pala y con algo que tú ya controlas. Entonces siempre es desde un punto ir variando hasta encontrar, esa es la búsqueda que debe de ir teniendo un estudiante para mí, bajo mi punto de vista. Y si nos vamos un paso antes, me resultó muy interesante un consejo que dio Jaime González el año pasado cuando estuve haciendo la masterclass en Berna a sus estudiantes, ¿no? Él le dijo, primero yo os diría que probaseis cañas de diferentes marcas, diferentes dimensiones, diferentes tal, encontráis la caña que a vosotros, con la que vosotros tocáis y estáis perfectos, ¿no? Encontráis la comodidad y todo eso, vale. Ahora lleváis 1 año, 2 años tocando esa misma marca, siempre, los mismos parámetros, pum, 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 y entonces estáis creando unas sensaciones y estáis teniendo conciencia estáis teniendo el control que vamos a buscar en un futuro, ¿no? Es decir, a mí me gusta tocar con un poco de freno aquí, con un poco de dureza allá, me gusta cañas más abiertas, más cerradas, no sé qué, porque lo he encontrado en esta marca. Y ahora después simplemente vas a empezar a hacer las cañas y vas a intentar copiar en las cañas que tú vas a ir haciendo esas sensaciones, porque no se trata de copiar números realmente. Después, por ejemplo, una máquina copia números, es decir, copia una forma en metal en una forma en madera, pero realmente no es lo mismo. Cada pala es diferente, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar son las sensaciones que nosotros vamos a tener que ir teniendo internamente a la hora de tocar, ¿no? Entonces, para tener creado una, vamos a llamarla personalidad a la hora de tocar, esa personalidad, para llegar ahí necesitas una ayuda de ya algo que funcione, que digas, esto funciona bien, esto tal, lo pruebo, me gusta, esta es la sensación que yo quiero, vale. Ahora te acostumbras tú a esa sensación y cuando vayas a hacer tu caña dices, pues mi caña no tira igual que la que yo compro, entonces ya voy a tocarle, o vas al profesor o vas al constructor, yo estoy abierto siempre a dar recomendaciones y si alguien necesita algún tipo de ayuda puede contactarme, soy muy accesible. Lo mismo, no te contesto en un día, te contesto en 2, pero siempre contesto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dice, vale, es que necesito, la caña no me vibra bien porque la nota grave no me suena, pues toca aquí, toca allá, necesita vibraciones aquí seguramente, necesita vibraciones allá. Y tu profesor o la persona que te pueda ayudar te va a ir dando indicaciones para que tú encuentres tu forma de hacer las cañas, ¿no? Ese es mi consejo, ¿no? De todo a los 2 campos, o 3 campos, ¿no? Lo he dividido en 3. Sí. Genial por compartirlo todo, sí que estoy también de acuerdo, y una cosa que has destacado y que me gustaría repetir, que creo que es fundamental tanto para estudiantes como para profesionales, es el hecho de trabajar con las variables y modificar una variable solo en cada búsqueda de nuevas cosas que se estén planificando, porque si cambiamos más de una variable cada vez, yo es algo que repito mucho, es un caos absoluto, porque claro, ya no sabes qué funciona o qué no. Y luego en la búsqueda de encontrar esa sensación, encontrar ese sonido, es importante en la etapa de estudiantes, pero para poder también crear como la planificación a la hora de trabajar con las cañas, de cuáles son los objetivos, qué es lo que quieren buscar, qué es lo que no encuentran todavía, y para eso pues también el seguimiento de una persona, un profesor o una persona que les pueda llevar un cierto control y una guía, ¿no? Porque muchas veces, si no, en esas épocas, hablo por experiencia personal, pues te ves con 12 años, 13 años haciendo cañas, totalmente perdido, y bueno, gracias a que hoy ya está todo más accesible, se puede acceder a materiales con unos parámetros más específicos y de forma más fácil, con un simple clic, pero claro, hace años sin un seguimiento, sin una persona que más o menos te vaya dando alternativas o te vaya guiando,
es una completa locura. Entonces, que como has comentado, es muy interesante, sobre todo en la etapa de formación, tener los objetivos marcados claros y buscar de una forma o de otra, pero tener como la meta clara, ¿no? Y el objetivo claro de qué es lo que quiero conseguir en este momento o qué es lo que no me funciona, y entender también y un poco pararnos a pensar de muchas veces realmente es como física, ¿no? Matemáticas, por así decimos, porque si algo no funciona es que realmente hay que buscar, vale, ¿por qué no funciona? Por ejemplo, este Tudel no funciona con este oboe, ¿por qué? Vale, bueno, pues a lo mejor vamos a cambiar, y este otro, pues que es más estrecho, es más ancho, ¿qué forma tiene? Si eso lo comparamos o lo juntamos con esta forma determinada, pues va a dar estos resultados, y un poco pues hacer también pensar al alumno, ¿no? Y que vaya como sacando conclusiones que luego a la larga le vayan a servir también en su vida profesional, luego a ya intuir muchas veces antes de probar algo o antes de finalizar con algo, ya intuir un poco más o menos por dónde va a tirar la cosa. Al fin y al cabo, lo que estás comentando es crear una personalidad, ¿no? Dentro de tu forma de tocar, ¿no? Y evidentemente después tienes que buscar cómo conseguir esa personalidad con tus propios medios, ¿no? Es un largo camino, no es algo que se consiga de hoy para mañana, pero con dedicación se puede llegar a estar bastante cerca o incluso sobrepasarlo. Evidentemente, cuando llegamos a un punto, lo hemos sobrepasado, porque llegamos a un punto en el que las cañas que están mejor hechas para nosotros mismos son las que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, eso es así, porque las hacemos como nos gusta a nosotros. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Pero claro, es importante tener ya como dices, un objetivo, ¿no? De dónde quiero llegar, ¿no? Porque las cañas que a mí me gustan suenan así. Entonces yo quiero conseguir el sonido ese con esto que tengo. Sí, exacto. Y en relación a todo esto que hemos estado comentando, ¿cuál es tu opinión y si crees que se imparte información suficiente sobre la confección de cañas en los conservatorios en general, en estos momentos? Pues la verdad es que yo creo que no se imparte lo suficiente, ¿vale? Pero tengo que decir que no es culpa de los profesores, ¿no? Estamos en un sistema educativo en el que hay que cumplir unos horarios, hay que cumplir tenemos que terminar una programación, estamos demasiado sujetos a cosas, ¿no? Entonces, si ponemos a un alumno a sacar, si tiene media hora o una hora de estudios, lo ponemos a hacer cañas durante 2 meses, pierde totalmente, deja de tocar el oboe y se dedica a hacer cañas, ¿no? Si por el contrario ponemos a un alumno cada trimestre una clase, tampoco sirve de nada, porque cuando llega a la siguiente clase no ha habido una evolución, ¿no? Entonces, tal como está montado el sistema, es complicado de dar esa cobertura, ¿no? a las cañas. También, ¿qué ocurre? Instrumentos como el fagot o el oboe no son tan comunes, ¿no? O sea, llega al clarinete y compra su caja de caña y pone su caja de caña y ya está, ¿no? Los que hacemos los instrumentos somos 2 instrumentos de muchos, ¿no? Sería diferente si los clarinetistas tuvieran una asignatura para hacer sus propias cañas, si las cuerdas, encordar una cuerda o ponerle las celdas al arco, o yo qué sé, ¿no? Entonces, sería diferente si se diese ese apoyo, que también sería algo demasiado complicado, ¿no? Porque también, al fin y al cabo, el conservatorio es hasta que no llegas al superior, es un estudio que es complementario. Nos gusta o no, es un estudio complementario al colegio, al instituto, etc. Entonces, tampoco hay que darle pasadías, ¿no? Y tampoco se puede saturar al alumno. Entonces, yo veo esa carencia ahí, pero veo difícil solución. A no ser que el alumno por sí mismo diga, quiero aprender a hacer caña, voy a ir a dar clases particulares. También hay que hablar, también pasa una cosa, cada vez me doy cuenta, conozco a más profesores que están cansados de estar haciéndole las cañas a los alumnos, porque evidentemente esas cañas se hacen en un tiempo que es tiempo libre, el tiempo que podría estar con su familia y es algo totalmente lógico,
nada que decir de esas personas, porque, y más habiendo las posibilidades que hay hoy en día, ¿no? Porque cuando yo estudiaba, vuelvo otra vez a ponerme en plan abuelo, cuando yo estudiaba no se podía, las cañas que se vendían de oboe eran desastrosas, tenías que comprarlas en una tienda de música no especializada, por lo cual era todo, dame 3 palas y 2 tudeles. Y ahora tú llegabas al profesor y le decías, toma, tengo esto, ¿cómo lo hago? Ah, te falta el hilo. Ah, va, y compra una bobina de hilo, que tenía precios estratosféricos, ningún control de forma, gubiado, dureza. Las palas lo mismo llevaban en el cajón de la tienda 3 años o 4 y no saben nada, ¿no? Entonces, ahora afortunadamente, ya que tenemos muchísimas personas, o me incluyo, ¿no? Hay muchísimas posibilidades, pues es menos necesario que el profesor tenga que estar haciéndole las cañas al alumno. ¿Es cierto que se podría hacer más para mejorar eso? Sí, pero es que hablamos de lo mismo. Se necesita una constancia que no se le puede proporcionar, ¿no? Entonces, es una cosa, una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es algo realmente complicado de solucionar. Bueno, pues dejamos ahí la idea o la necesidad, ¿no? Porque realmente es una necesidad abierta y a ver, soluciones hay y a lo mejor soluciones futuras de pues crear una materia específica de enseñanza, ¿sabes? Reglado. Bueno, ahí está, ¿no? La necesidad es obvia, sobre todo en enseñanzas más elementales y profesionales, que es cuando la carga sobre el profesor es mayor. Y bueno, a ver qué pasa o qué soluciones se pueden ir aportando. He de decir que nosotros, se podría decir, como obra social, vamos visitando conservatorios y vamos intentando dar, por lo menos, hablarles de los diferentes procesos, de la importancia que tiene un buen atado, algunos consejos que podemos dar en una tarde y una mañana, ¿no? Tampoco es que nos podemos llevar, en eso no se soluciona nada, pero por lo menos empezar a dar un poco, poner la gotita, ¿no? O poniendo la semillita de que eso pueda ir evolucionando y le entre la curiosidad. Es curioso como después alumnos que han estado ahí te preguntan y te dicen, pues quiero material de tal gubiado, pues ya ahí ha habido un avance, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de dar esa pequeña cobertura que no se puede dar en el conservatorio por horario. Ahí obligan a los alumnos a ir casi. Y nosotros ofrecemos ese momento y le damos nuestros conocimientos lo mejor que podemos y de la forma más llevadera posible para que ellos empiecen a tener ese contacto, ¿no? Y después, pues, pretendemos de ir cada año y así poco a poco también dándole una evolución a todo eso. Fantástico trabajo. Vale, pues vamos a hablar un poco ahora de los servicios que ofrecéis en Medina Risc que están relacionados con la fabricación y venta de cañas de oboe. Y bueno, ya hemos hablado un poquito antes porque ya lo has comentado durante todo el proceso, pero por si quieres destacar algo más, pues qué materiales y parámetros en cuanto a forma, dureza, gubiado, tudele, raspado, etcétera, ofrecéis y qué recomendaciones podéis dar sobre maquinaria necesaria para la confección de las cañas de oboe. Si quieres añadir alguna cosa que no hayamos comentado o... Básicamente yo creo que ya hemos hablado un poco sobre este tema. Lo que sí, en cuanto a recomendaciones, ¿no?, de maquinaria, yo creo... estoy muy seguro de lo que digo hasta el momento y en cierto modo lo hemos comentado antes, la maquinaria más perfecta que hay son estas. Y yo, al final, lo que hace una máquina es copiar lo que hay en un trozo de metal, en un trozo de madera. Pero al final, cada caña, cada pala necesita una cosa, ¿no? Yo podría poner un ejemplo, el de Miguel Ángel, ¿no?, el escultor. Él dice, yo veo el bloque de piedra y de ahí saco el David, ¿no? Pues eso un poco pasa con las cañas. Miguel Ángel seguramente podía quitarle trozos de piedra muy grandes de los lados, pero al final las manos y la minuciosidad es lo que da la belleza, ¿no?, del David, por ejemplo. Pues en nosotros ese sonido, esas cualidades que nosotros necesitamos en una caña, eso la da las manos.
Por eso nosotros todas las cañas las terminamos a mano. Porque no he encontrado una máquina que diga, termino y esto es perfecto. Si no lo encuentro, tengo una que por suerte pude probar y hacer muchas cañas en ella antes de comprarla y se parece mucho a mi concepto de caña, ¿no? Pero no es exacto. Cada caña la termina de una forma, la termina de otra y siempre al final la mano es la que da el toque final, ¿no? El toque personal, exacto. Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar sobre qué opinión nos merecen las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y porque y a la difusión del oboe. A mí este tema me gusta muchísimo, porque en cierto modo es una labor increíble lo que haces, por ejemplo, tú, ¿no? Ofrecer clases y todo eso a alumnos, estudiantes, ¿no? Y ofrecer conocimientos, ¿no? Es muy fácil verlo desde un punto de vista, o sea, por ejemplo, un chico que ha nacido en Sevilla, que tiene su escuela de música en su pueblo, donde tiene profesor de oboe. Después va a la capital y va a Sevilla a hacer su grado medio, que se ha tenido que desplazar 25 minutos para hacer su clase y tiene un profesor de oboe que le da clase. Después va a un grado superior y da... Vale, eso lo tenemos aquí, tenemos la suerte de tener eso, pero después no es lo normal en todos los sitios, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vivía en México, siempre he intentado ayudar, ¿no? Cuando vivía en México, yo tenía que desplazarme durante 4 horas, iba los viernes a dar clases a Tepic, otra ciudad que había al lado. Y iba para dar clases en una escuela de Esperanza Azteca. Esperanza Azteca es como el sistema en Venezuela, ¿no? Para que nos ubiquemos, pero en México, ¿vale? Antes que yo, la persona que daba clases, que lo daba lo mejor que ella podía y evidentemente hacía un muy buen trabajo, era Indira, ¿no? Esa persona era fagotista. Hacía cañas de fagot, daba clases de fagot, aprendió preguntando y como podía a saber las posiciones del oboe, aprendió como podía a variar su raspado para hacer cañas de fagot en cañas de oboe para dar una cobertura a los alumnos de oboe, ¿vale? Estamos hablando de una ciudad donde hay internet, donde hay redes, donde no es perdón por la expresión, ¿no? Pero no es un sitio alejado de la mano de Dios donde no llega, ¿vale? Es un sitio donde por H por B no había un profesor de oboe. Entonces, esos conocimientos que puede dar un profesional del oboe, como eres tú, a ese tipo de alumnos, es maravilloso que estés usando lo que tienes a mano, que es el internet, para poder llegar a ellos y ofrecerles esas cosas que ellos no pueden tener. Yo me fui de ahí porque ya me vine para España y ahora siguen teniendo el mismo problema. La profesora de fagot está ofreciendo las clases de oboe. Claro, ella puede ayudar, pero no puede dar un consejo profesional, porque no lo es. Profesional del oboe me refiero, ¿no? Pues por eso digo que es una cosa muy buena lo que estamos hablando, ¿no? De personas como tú que llegan a esos estudiantes y les ofreces tus conocimientos de manera altruista. Llegas y le das, pues la escala de Do mayor se toca así. Y estas son las posiciones, ¿no? Para nosotros es una tontería, entre comillas. Pero para ese tipo de personas le salvan la vida, ¿sabes? Entonces, por eso me hizo mucha ilusión cuando me mandaste las preguntas, leer esta pregunta, ¿no? Porque quería explicar cómo había sido mi experiencia personal. Y estamos hablando de México, que es un país que tiene muchísimas posibilidades, que no es, yo qué sé, Kenia, no sé, por decir países donde lo mismo el alumno o una persona que está aprendiendo a tocar oboe, que se lo está enseñando, el profesor de clarinete es el que da para todas las materias, y ahora tiene que ir a una biblioteca y afortunadamente la biblioteca le pueden ofrecer internet y se puede especializar
en cierto modo, con tus consejos y tus conocimientos, ¿no? Entonces, eso es algo maravilloso. Eso por el punto de vista de aprendizaje, ¿no? Y ahora también, traspolándolo un poco a lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros tratamos de hacer, no solamente tener una fábrica de cañas y ya está, ¿no? Eso es algo que está muy bien, ¿no? Es cubrir una necesidad, pero creo que la necesidad del oboísta no es solamente las cañas. Es una gran necesidad. Nosotros intentamos trabajar en el bienestar del oboísta, en la tranquilidad, en que cuando llegue tener una caña para que cuando llegue el concierto digas, pues esta funciona y ya está, ¿no? Y ya yo puedo disfrutar de la música y tal. Sí, pero claro, hay un trasfondo. Cuando yo empecé a dar clases, me di cuenta que ibas a los alumnos, ya alumnos avanzados, y empezabas a hablar con ellos. Sí, pues estás tocando, no sé, concierto de Donizetti, yo qué sé, o estás tocando Marcello. Pues escucha tal grabación de tal oboísta en YouTube, no sé qué, lo tiene, es totalmente accesible. Ahora mismo llegas a YouTube, pones el link y se carga el vídeo automáticamente, ¿no? Es realmente muy accesible. Entonces, el problema es que no conocía a Holliger, por ejemplo. Y dices, ¿cómo no puedes conocer a Holliger? ¿Me entiendes? O tantísimos otros, ¿no? Entonces yo vi ahí una carencia y dije, bueno, pues, ¿cómo puedo aportar? Pues vale, vamos a poner el oboísta del mes. Con esa pequeña aportación nosotros estamos dando a conocer cada vez a alguien relacionado con el mundo del oboe. No necesariamente un oboísta famoso. También hemos tenido estudiosos, o hemos tenido constructores, o hemos tenido... Siempre intentamos meter a alguien ahí que tenga una relación con el mundo del oboe. No necesariamente debe de ser el mejor oboísta del mundo para que aparezca ahí, pero que vea a la gente que hay mucha gente, por ejemplo, que hay muchos... Por ejemplo, también hemos tenido estudiantes, ¿no? Que hay mucha gente que se dedica al oboe y que está todos los días pensando en eso, se levanta y se acuesta pensando en eso y no tienen ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces, o acercárselo, los que sí tienen reconocimiento, acercárselo al alumno, ¿no? Para que tengan eso, vale. ¿Qué otra parte? Dijimos, bueno, sería interesante, por ejemplo, me ocurrió de que yo estaba yendo el año pasado, tuve la suerte de estar tocando por toda España. Claro, yo iba a tocar a Madrid y digo, ¿y si hay un concierto en Madrid? Voy a tocar a Zamora. ¿Y si hay un concierto en Zamora? Entonces, de ahí se nos ocurrió la idea de la agenda del oboísta, ¿no? Básicamente es como una guía para el viajero, ¿no? Dice, bueno, si tengo un viaje previsto para Oviedo la semana que viene, voy a ver si por casualidad está tocando alguien en Oviedo o algún repertorio que sea interesante o alguna audición del aula de tal sitio, tal otro, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer esto. Y evidentemente, también la otra parte que hicimos es el blog propiamente dicho, ¿no? Donde intentamos meter artículos relacionados con el oboe o no necesariamente, porque también hemos puesto sobre la historia de los instrumentos y intentamos hacer algún tipo de investigación mensual de cada uno, para aportar un poco más de conocimientos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Esta labor, evidentemente, no me puedo achacar el mérito a mí, ¿no? Esto lo lleva todo nuestra especialista en redes, ¿no? Nuestra community manager, que es Patricia, que es una persona increíble, que tú tienes la suerte de haber contactado con ella en alguna ocasión. Y la verdad es que es una persona que afortunadamente di con ella y siempre está... nosotros la llamamos aquí culo inquieto, ¿no? Ella siempre está, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? ¿Y si no sé qué? Y tiene unas ideas brillantes, ¿no? Y todo este mundo virtual del oboe que estamos intentando construir es en gran medida gracias a su labor. Y quería destacar todo eso dentro de este momento, ¿no? Y en cuanto a la difusión del oboe, pues también decir que gracias al momento que nos ha tocado vivir y lo cerca que está todo,
por ejemplo, una persona que esté en cualquier parte del mundo puede comprar un artículo Medina Rich gracias a Internet, ¿no? Entonces, más difusión que nos da el hecho de poder estar dentro de la casa de cada uno de los oboístas del mundo, eso, más que eso se puede decir poco. Pues me gustaría destacar, bueno, muy interesante todo lo que has compartido, pero lo interesante de la creación de realmente como una comunidad, ¿no?, de oboístas para todo el mundo, tanto para profesionales como estudiantes, en la que tanto con lo que vosotros aportáis, con lo que muchísima gente está aportando de una forma o de otra, crear ese conocimiento compartido. A mí es lo que más interesante me parece de todo esto. Bueno, te doy las gracias por tus palabras, por el proyecto, pero creo que es eso, que es como una forma de aportar y de sumar a lo que también otras muchas personas de diferentes formas están sumando, realmente a la comunidad y a los que estén por venir en el mundo del oboe, y también por la difusión del instrumento, por mantenerlo vivo, porque si no, al final, poco a poco, pues sí, va a ser complicado, ¿vale? Entonces es como un poco la responsabilidad de todos de mantener el instrumento vivo y de crear ese conocimiento para los que están y para los que vayan a venir, que aportarán nuevas cosas y seguramente mucho mejor. Eso, por un lado, me parece como lo más interesante de todo esto y lo que a mí personalmente pues me motiva, ¿no?, a hacer esto y a la vez aprender, porque también aprendo yo muchísimo pues haciéndolo, y luego pues con el feedback de toda la gente que está ahí, y al final es un proceso de aprendizaje continuo, tanto para la otra parte, por así decir, como para mí personalmente. Entonces eso enriquece muchísimo. Y luego, por otro lado, destacar, que creo que también es muy interesante mencionarlo, el hecho de que por vuestra parte, como has comentado, poner en valor diferentes personas que se dediquen al mundo del oboe, pero en diferentes campos, es una forma de hacerles ver o entender a estudiantes del oboe en estos momentos que hay mucho por hacer en este mundo de la música clásica y del oboe, y que los campos profesionales y las salidas profesionales no tienen por qué ser, que está muy bien si es así, si es el objetivo de la persona, tiene que luchar por ello y conseguirlo, y a la medida de lo que pueda, pues ser un profesor o ser un músico de orquesta o músico solista, y es fantástico y muy gratificante, y que es muy, muy válido y aceptable, pero que hay un mundo de posibilidades que se ha abierto nuevo, muy grande, y que todavía quedan un montón de posibilidades que no sabemos a día de hoy, pero que ojalá que gente que esté saliendo y que esté aprendiendo un instrumento en un futuro, pues cree esas nuevas posibilidades, esas nuevas, relacionar conocimientos con otras cosas, con el mundo del oboe, ya sea con innovaciones tecnológicas, ya sea de difusión, ya sea de aprendizaje, ya con un montón de cosas, que veamos que de aquí a unos años el instrumento sigue estando vivo, se sigue tocando, se sigue conociendo, y que no se vaya perdiendo. Entonces todo esto es todo lo que has compartido, la labor que hacéis vosotros en Medina Rich, la labor que hace Patricia, y de otras muchas personas por ahí que poco a poco van aportando. Creo que el objetivo, ¿no?, por así decir, es realmente que esto siga para adelante y que siga avanzando, y que nos podamos beneficiar todos un poco como de ese conocimiento colectivo. Así que no sé qué opinas, pero bueno, he aprovechado para darte también las gracias por tus palabras y para un poco pues decir mi opinión un poco al respecto, ¿no?, de un poco todas estas iniciativas. Yo creo que ahora mismo todo esto está emergiendo, ¿no? Es como que nosotros estamos sembrando un poco las semillas de todo lo que va a venir. Por supuesto, habrán ideas geniales que harán que el hecho de ser un oboísta, o sea, yo recuerdo cuando estudiaba que éramos gente desconocida, en cada banda había un oboe con suerte, clarinetes había 400 y oboístas había 10, ¿no? Somos grandes desconocidos, ¿no? Y poco a poco esto va cambiando, y es gracias a todos estos movimientos que cada uno estamos teniendo, ¿no? Porque evidentemente todos estamos dentro de este carro y vamos tirando para adelante, y seguramente gente que ahora mismo esté viendo este vídeo se le ocurrirá alguna idea genial que hará que este carro
vaya tomando todavía más importancia, ¿no? Y vayamos todos a construir muchos conocimientos y acercar este instrumento, este gran desconocido, a muchísimas más personas. Bueno, pues ahí seguiremos poco a poco, cada uno poniendo su granito de arena. Bueno, pues vamos a ir ya con las últimas preguntas y aunque ya lo hemos comentado, que ha sacado antes el tema de los cursos que estáis realizando por los conservatorios españoles. Recientemente habéis realizado uno con el profesor Bruno Lucas de Mallorca. Pues, ¿cómo ha sido la experiencia? Un poco si quieres compartir o añadir algo más, aunque antes ya lo hemos hablado, y un poco a lo mejor cuáles son las mayores inquietudes que en general tienen los estudiantes o que os encontráis en los conservatorios. Pues, bueno, las necesidades y las carencias ya hemos hablado sobre ellas, ¿no? Es el hecho de tener el horario tan estrecho, ¿no? Tan justo. Pero, claro, en cuanto a la experiencia es donde yo quisiera explayar un poquito. No voy a hablar mucho de esto, pero sí que para mí esa fue, siempre que voy a un conservatorio es algo muy enriquecedor, ¿no? Porque te encuentras la inquietud que tienen los estudiantes por saber cosas, ¿no? Y eso, claro, yo estoy todo el día encerrado en un taller. Estoy entre cuatro paredes y no tengo contacto directo con mis compañeros, ¿no? Mis colegas. Porque realmente, aunque sea un estudiante de primero, eso en México es algo que me llama la atención y me encanta. Allí el oboísta que está en primero de elemental ya es un maestro, ¿vale? Cuando tú te diriges a un oboísta, a otro músico, siempre te diriges como maestro, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando tú vas a un conservatorio donde los chicos están ahí y vienen los padres a escuchar las charlas, incluso más interesante para los padres que para ellos mismos, ¿no? Tú, esas personas, yo los veo y digo, ellos serán los que en un futuro estarán aquí, ¿no? Entonces, gracias, en cierto modo, a mi pequeña gotita que yo le estoy ofreciendo de conocimiento ahora, se habrá convertido en un mar de conocimientos, porque lo mío es una gotita solo, pero está ahí, ¿no? Y entonces eso después va a generar algún profesional que va a estar ahí en el lugar donde yo estoy ahora mismo ofreciendo ese mismo conocimiento que yo estoy dando, más el extra que haya evolucionado la sociedad, ¿no? Entonces, no sé, esa es la cosa que yo estoy teniendo siempre que estoy en un sitio como ese, ¿no? Es muy emocionante para mí el hecho de estar en contacto con las nuevas generaciones y con lo que se está cociendo, ¿no? Básicamente. Bueno, pues miraremos con esperanza para los años futuros de todas estas generaciones de los conservatorios a ver qué es lo que sucede. Y bueno, ya para ir terminando, ¿realizáis algún proyecto de innovación con referencia a la cocción de cañas que queráis compartir con la comunidad? O, bueno, ya hemos estado comentando antes todo el tema de que lleváis con el proyecto, del blog, de la página web y demás, pero si quieres añadir alguna cosa más. Pues como innovación, más bien yo diría que nosotros siempre estamos en constante evolución. A mí me encanta estar en contacto con tanto profesionales como estudiantes. Siempre estoy preguntando cómo te ha ido, cómo no te ha ido, qué te gustaría, o sea, qué es lo que no te ha gustado de la caña, qué te ha gustado, sobre todo me encanta saber las cosas negativas, porque creo que de ahí es donde vamos sacando una mejores cualidades en nuestros artículos y eso, ¿no? Entonces, ahí está nuestra innovación, el estar siempre en contacto con el cliente y en constante evolución del producto. La caña que yo saqué, la primera caña que yo vendí, por ejemplo, es totalmente diferente a la caña que vendemos ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque has conocido muchísimos instrumentistas y muchísimos profesionales que me han estado dando consejos o me han estado diciendo, así, pues yo la noto tal, noto la punta tal, ¿no? Y yo trabajo con ellos, pero a veces hasta el punto de que
por ejemplo, conocéis todos a Jaime González y nuestra cercanía. Yo voy a ir con él y nos sentamos y empezamos a trabajar las cañas que él va a tocar y decir, pues esto cambiaría esto, cambiaría lo otro. Prueba esto, o me llama Miguel Ángel, cámbiame el bugueado tanto, ahora cámbiame la forma, ahora cámbiame el tudel, ahora no sé qué, ahora lo quiero más largo, más corto, con más desraspador. Y así siempre estamos evolucionando. Y entonces cuando encuentro algo que funciona, lo implanto en mis cañas estándares. Evidentemente el que quiera utilizar la caña que utiliza ahora mismo Jaime tiene la posibilidad, la pide y ya está. Pero claro, cuando hay una evolución buena que dice, bueno, esto es para todos, ¿no? Pues eso lo implanto en nuestras cañas estándar, ¿no? Y esa es básicamente la evolución que nosotros estamos intentando tener. Muy bueno, fantástico. Bueno, pues ya ahora sí que ya vamos a ir terminando y es pues preguntarte por vuestros proyectos presentes y futuros que queráis compartir y dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros. Claro, pues bueno, con nosotros podéis estar siempre en contacto y con todo lo que he hablado de la parte de todo este mundo virtual de lo bueno, a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. También en nuestra web, que es www.medinarich.es, ¿no? Y bueno, ahí siempre estaréis al tanto de todo lo que se está cociendo en Medinarich. Siempre estamos intentando cambiar cosas, modificando, intentando mejorar y siempre lo estamos poniendo. Cada mes sacamos un artículo, sacamos la agenda del oboísta, el oboísta del mes, como había comentado, y todo el que quiera puede incluirse en nuestra newsletter y ahí puede estar al tanto de todo eso. En cuanto a futuros proyectos, pues esta misma semana, el 17 y 18 de febrero, bueno, la semana que viene, perdón, estaré dando una masterclass en Berna con los alumnos de Jaime, de la clase de Jaime. A finales de este mes de febrero también estaré en el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla. En marzo hay un concurso de la Asociación de Doble Caña de Sevilla, donde estaré exponiendo y somos patrocinadores del concurso. Desde el 30 de marzo al 4 de abril será el Oboe Festival en Palma de Mallorca, que también somos sponsors y somos expositores allí. Alguna sorpresilla creo que va a haber en agosto, pero todavía se está cociendo. Y claro, por supuesto, el AFOES el 4, 5 y 6 de septiembre, allí estamos, sin falta. En Barcelona. Sí. Fantástico, bueno, pues con todos esos proyectos tenéis mucho trabajo por delante, muy emocionante todo. Por mi parte, darte las gracias pues por estos minutos, por todo lo que has querido compartir conmigo y con toda la comunidad de oboístas, que ha sido un placer, y desearte pues muchas cañas, muy buenas cañas y todo lo mejor en tu proyecto, que es Medinarich, y en todas las cosas que vais a ir realizando durante los próximos años. Muchísimas gracias. Igualmente. Para ti. Bueno, Miguel Ángel, un saludo. Bueno. Chao. Welcome to the Music Bayside community. On the website of Music Bayside, musicbayside.com, you will find information on how to get online lessons and personalized attention, and a free subscription to the newsletter. Through the email mail@musicbayside.com, you can get in touch. Share the video and subscribe to the YouTube channel Music Bayside, where you will find new videos every week. Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram to be tuned. Have you heard about the Patreon platform? If you like the content I'm creating in Music Bayside, and you want to support the project with a monthly donation started at $1, you can visit my Patreon page, patreonpage.com/musicbaysideobo, where you will find all the information about it. Thanks for being there, and I see you very soon in the next video.